De la cultura emergen los actores principales que son la expresión y el arte. El underground se vive en la Plaza de Ritual con Santi Robles. Sé lo que cuesta. Segundo bloque de Radio Ritual por Usina Radio. Te vamos a acompañar hasta las 22 horas y te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos como Radio Ritual o a través de las redes sociales de Usina Radio. Y ahí, como recién lo decía el separador, tenemos, Marian, ¿no? Tenemos la gran columna de nuevo en esta segunda oportunidad de Santi Robles. Muy bienvenido. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Santi? Hoy tenemos el capítulo 2, porque esto va a ser cronológico, ¿no? Claro. Exactamente. Hoy traemos el capítulo 2, que habla del rap hispano-latinoamericano, el rap en español, para decirlo más criollo. Así que nos toca esa segunda parte después de lo que fue la primera temporada, por así decirlo, del rap en Estados Unidos y en el Bronx. Bueno, tenemos entonces, para recordar un poco, para ir poniendo al día, esto después vamos a tener que armar una carpeta con todos los capítulos juntos, así se puede escuchar tipo maratón. Pero bueno, estuvimos hablando un poco del nacimiento del género ahí del hip hop como algo sobre todo que tenía sus raíces en las calles, ¿no? En las fiestas populares. Exactamente. El primer capítulo, para los que se lo perdieron, hablamos de lo que fue el nacimiento del hip hop en el Bronx, lo que es la lucha cultural, lo que tiene que ver con la apropiación de espacios sociales. Y en este caso nos aportamos y nos centramos en lo que es Latinoamérica, que es muy importante no dejar, porque bueno, nosotros al ser argentinos y formar parte de la región latinoamericana nos compete mucho, y vamos a hacer un repaso sociohistórico de lo que fue sucediendo en el nacimiento a partir de los 80, así que estaría bueno que lo hagamos juntos. Y bueno, de una. Bueno, arrancamos si quieren, ¿les parece? Lo que para mí no deja de ser muy, muy importante y no es menor para mí es replantearnos en el principio qué es el Plan Cóndor, ¿no? Para los que no lo conocen, el Plan Cóndor fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldada por los Estados Unidos que incluía operaciones de inteligencia y asesinato de opositores. A ver, la idea es hacer una línea de tiempo cronológicamente, vamos a tratar de hacerlo porque tenemos mucha información, pero bueno, tenemos muy poco tiempo, tenemos media hora, pero es mucha data que tenemos y muchos países que tenemos en Latinoamérica con sus respectivas luchas, así que vamos a tratar de simplificarlo un poco. Ahí es donde les pido un poco de ayuda aquí a mis compañeros. Bueno, vamos a arrancar si les parece. Como recién decíamos, la Operación Cóndor fue una campaña de represión política y replanteada por Estados Unidos. Esto no es no es menos importante, porque incluía operaciones de inteligencia que estaban todo el tiempo entre nosotros, ¿viste? Y es como muy constante, y esto empezó formalmente por 1975, pero se fue dando hasta casi 1983 en nuestra zona, algunos países como Chile hasta 1990. Así que bueno, si les parece, comenzamos juntos. Dale. Bueno, vamos a arrancar por un país que a mí que lo tenemos muy pegado, es un país vecino nuestro, es Chile. ¿Sí? El hip hop chileno nació más o menos a mediados de la década del 80 en la urbe de Santiago. El género arriba por influencia del cine, radio, televisión, algo más, de muchos inmigrantes que volvieron luego del exilio de la dictadura de Pinochet, que va de 1973 a 1990. Su mayor punto de éxito se registra en 1997 y en principio de los 2000. Eso quiere decir que sucede mucho como Argentina, pero para los ansiosos les vamos a decir que esto va a quedar para el próximo capítulo, donde nos vamos a centrar específicamente en lo que es Argentina, ¿sí? Bueno, de Chile se dice mucho, al menos dentro del rap latinoamericano, se habla como de que es el país más rapero, incluso del mundo, dicen, sobre todo no por lo que es el género y lo fuerte que es, sino por la llegada que tiene socialmente, digamos. Exactamente, sí. Para muchos es la cuna del hip hop en Latinoamérica. Viste que es como, hay una grieta en cuanto a este pensamiento. Para muchos dicen, no, Argentina, que arrancamos nosotros. Es como una lucha de ego que se quiera si se da, pero sí, yo concuerdo mucho con vos, amigo. Y Chile, sin dudas, es la cuna del hip hop, porque siempre ha tenido muchas luchas y protestas sociales en la calle, ¿no? Que es lo que remarcábamos en el primer capítulo. Y esto es muy importante remarcarlo porque las luchas sociales
en Chile son muy profundas y hasta el día de hoy que suceden. No hace falta ir muy lejos o agarrar diarios muy, muy antiguos para darnos cuenta que en Chile todavía suceden este tipo de cuestiones sociales. Bueno, dentro de los... No, perdón, Vic, dale. No, que iba a remarcar que otra vez, volviendo a lo que hablábamos al principio de la columna, del tema de cómo nace el género, y bueno, recién estaba hablando también de la dictadura chilena, ¿no? De cómo va de la mano y cómo se vuelve otra vez sobre el mismo concepto. Exactamente, como que en Latinoamérica se da, como el Plan Cóndor fue desatando cronológicamente mini bombitas que pusieron en cada uno de los países del continente, como que todos emergieron más o menos entre el 80, fines de los 80, principios de los 90, como que se explotó el género en sí, muy acordemente como todos juntos. Podríamos hacer un adelanto si quieren, porque bueno, más adelante en la época del 2000, por ejemplo en Chile, que es el país que estamos hablando, surgen varios colectivos musicales, en los cuales la mayoría hasta el día de hoy siguen en pie, como plazas, artistas, porque hoy en día como que está todo muy separado, ¿no? Desde el nacimiento del trap, la nueva moda del trap, como que muchos artistas se generan en la grieta de decir, no, yo soy vieja escuela, yo soy nueva escuela, cosas que nos pasan a todos los que nos estamos introduciendo en el género hasta el día de hoy, ¿o no? Sí, también pienso que está bueno esto de que un género se expande en una región, ¿no? Que ya de por sí Latinoamérica es una región que siempre va muy de la mano lo que va pasando en los distintos países, obviamente porque desde lo político y desde lo social estábamos dominados por un mismo país que en ese momento tenía un plan que nos incluía a todos, ¿no? Que es esto que hablas del Plan Cóndor, pero también culturalmente se expande el género como respuesta, ¿no? Que es una respuesta casi espontánea desde la gente a lo que va pasando en cada país. Totalmente, como que surge como un malestar social, como una necesidad de expresar algo, un dolor, alguna pérdida de un ser querido, o que la policía o los grupos de fuerzas armadas ingresen a tu casa y se lleven puesto a tu familia. Como que todo esto nace de un dolor, de una bronca y se convierte en música, en arte, ¿no? Cómo podemos traspolar y poner hacer un paralelismo, poner las dos cosas en contraparte y hacer un análisis de cómo algo tan brutal, algo que no podemos seguir permitiendo, puede generar algo tan lindo como es la música, ¿no? Sí, también como la definición del arte en sí, ¿no? El arte también tiene que ver con transmitirlo también de diferentes maneras y me parece que esto va justamente, el género tiene que ver con el arte y obviamente da este tipo de resultados. Y pensaba en estos últimos tiempos, quizá alguna de las mejores crónicas de lo que pasó en Chile hace 2 años, de lo que está pasando en Colombia ahora, fueron canciones de rap justamente. Me llegaron bastantes videos así, con canciones que se hacían específicamente sobre este momento y con un montón de imágenes, de las protestas, de la represión y de todo eso, y realmente como que es también un mensaje muy fuerte para dar desde la música, que es claramente otro universo para comunicar, no sé, que puede ser un video informativo o cualquier soporte que uses. Totalmente. Me gustó eso que dijiste y remarcarlo de decir que la música también es una herramienta de comunicación, ¿no? Que para muchos es como un hobby o un momento, un pasatiempo, pero claramente sirve todo el tiempo como para transmitir o comunicar algo que se necesite, como en este momento decís vos, de las represiones que se vivieron hace 2 años en Chile en cuanto a la reforma. Pero bueno, en Chile el hip hop actualmente ha alcanzado un nivel y una fuerza como que no tenía antes. De todos modos, como que se podría decir que ocurre como un fenómeno extraño, porque a pesar de las fuerzas del movimiento, las empresas que llegan a invertir, la gente que le pone el pecho y hace que se mantenga como una cultura renaciente, por así decirlo, se mantiene exclusivamente vivo justo por lo que estábamos hablando recién, por el underground, por lo que es la calle, por lo que se vive socialmente en la calle en una protesta o simplemente en la calle en una plaza, en una ranchada con los pibes. Como que ese es el sentimiento del hip hop chileno y lo que hace que muchos digan que es el país o la cuna del hip hop en Latinoamérica. Y el underground, hablando también de las calles lejos de lo que por ahí es el casco urbano, ¿no? Una manera de simbolizarlo y demás, sobre los suburbios, lejos del casco urbano, los suburbanos, también diría los redonditos de ricota, ¿no? Medio desde ese lugar, ¿no? Más allá de dónde viva cada uno, pero en realidad representan ese tipo de lugares.
Exactamente. Así que, si les parece, pasamos al segundo país que tenemos acá anotado, que es Brasil, que a pesar de ser un país que no es hispanohablante, por así decirlo, porque hablan en portugués, valga la redundancia, también el rap de Brasil surge también en la década de los 80, en fines de los 80, con grupos de periferia que se reunían en una estación en Sao Paulo, en una estación de tren, más bien dicho, que, bueno, nada, un lugar donde el movimiento punk, más que nada, más que el rap, el punk estaba como más dominante en la zona, y en esta época los punk había un problema con la gente que rapeaba porque decían que la gente del rap era como un estilo muy violento, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque encima el punk siempre se relaciona con saltar, pegarle, empujar, ¿viste? Como que, y decían que el rap en sí era como más violento, pero en cuanto a lo verbal, ¿no? Como que sacaban mucha euforia de los quienes lo practicaban. Entonces estaba como una confrontación de estilos musicales que podríamos decir básicamente que era muy violento. Porque Que siempre estuvo eso, ¿no? Sí. O sea, quizá hoy en día recién se empieza a borrar esas barreras, ¿viste? Y sobre todo en las generaciones nuevas de músicos, pero antes era una cosa de que, bueno, el punk ya de por sí estaba enfrentado con todos, porque se peleaba con el del reggae, se peleaba con el del rock, se peleaba con el del rap, con cualquiera, ¿no? Pero bueno, y pienso yo que la diferencia de Brasil es que por ahí como que se metía en otro mercado, porque esto de que sea otro idioma hacía que no compita por ahí con los artistas argentinos y bueno, chilenos o lo que sea por el mismo público, que creo que de alguna manera, hoy hablábamos con Vic al principio de eso, hoy en día la industria argentina musical como que acaparó todo y creció mucho por encima de lo que es bueno, el rap chileno, el rap mexicano, el rap, o sea, también eso tiene que ver con que todavía no haya explotado tanto a esos niveles en otros países, porque realmente la industria argentina explotó y se llevó todo por delante. Sí, sin duda que la industria argentina ya es una industria que hace 2-3 años que viene en un auge de expansión, de exportación increíble, pero tampoco podemos dejar de remarcar que en Brasil también se dan este tipo de exportaciones culturales, más bien para el lado europeo, para España, para Portugal. Y también va de la mano con el Plan Cóndor, porque la Junta Militar de la Quinta Republicana Brasileña duró desde 1965 hasta 1985. Eso quiere decir que vivieron 25 años con un avallazamiento social que claramente como respuesta también, porque valga la redundancia que todos los países que vamos a nombrar en esta columna, en el segundo capítulo de Latinoamérica de rap hispanohablante, le sucede más o menos lo mismo, a pesar de que el Plan Cóndor o que las dictaduras de cada país fueron pasando encadenadamente en tiempo, tal vez alguna más adelante o tal vez otra más de tiempo, la respuesta es la misma, no solo del hip hop, pero bueno, nuestra columna se trata de esto, entonces nos centramos en esto, pero también cuando termina la dictadura en 1985 hay un auge del rap en Brasil que crece muchísimo, ¿sí? Con una necesidad de actuación, intervención, que la verdad que da para escucharlos. Ya para la próxima, si quieren, vamos a traer algunos artistas de Brasil con unos temas, la verdad que son buenísimos, porque hay unas reversiones con samba, ¿viste? Como que también cada país va tomando su jerga o sus formas o sus instrumentos particulares nativos de cada país y los va metiendo. Exactamente, no me salía la palabra, la apropiación cultural, sí. Esa es la herramienta que te da también el sample, ¿no? Que es esto de que las bases están generadas sobre cualquier tipo de sonidos, entonces cada lugar le da una identidad propia y después, bueno, también hay influencia de todo tipo, pero bueno, vos podés ahí meter en tus pistas, podés hacer sonar lo que vos quieras, digamos. Totalmente, sampleando, de hecho, cualquiera, nosotros si pudiese... Te perdimos, Santi, me parece. Sí. No. Fíjate, salí de la llamada y volví a entrar. Pensaba también esto de que, más allá de que en la región estaba pasando lo mismo, como consecuencia sobre todo de esto, está el hecho de que son países muy desiguales, ¿no? Y por eso también sale de como respuesta, ¿viste? Ante tanta opresión, también este género termina tomando fuerza, pero o sea, lo que compartimos sin duda todos los países de esta región es la desigualdad. ¿Estás, Santi? No te escuchamos, te perdimos en audio. Sí, lo perdimos. Le recordamos a la gente que estamos con Santi Robles, está hablando de la columna de hip hop acá en
en Radio Ritual y que también van a poder encontrar este material y el capítulo 1 también en Spotify. Estamos como Radio Ritual para seguir todo este orden que es cronológico y que también tiene también la cronología en cuanto a la historia y cómo nace en distintos puntos y también acá en Latinoamérica. No lo estamos escuchando a Santi, pero bueno. ¿Ahí volvimos? Volví. Sí. Ahí vamos, ahí volvimos. Bueno, sí, viste, esto de estar así en Discord y en vivo tiene las cuestiones de que pueden suceder algunos problemas. Bueno, les venía contando como que recién que en Brasil existen diversos géneros de rap que abordan una temática más relacionada con la periferia, como recién decía Marian, con las zonas pobres, con la desigualdad, con la zona donde no llegan las políticas estatales en su complejidad y su modo de vida, y entonces nacen con críticas explícitas a la alta sociedad, a la policía, como que este último tip de decir con críticas explícitas a la alta sociedad, a la policía, se repite mucho en el género, no solo en Brasil, pero que bueno, en Brasil, al ser un país con gran territorio continental, también debemos decir que sufre mucha desigualdad en sus condiciones todo el tiempo sociales, es decir, como que no sé si como Chile, que tiene una clase alta y clase baja, que no tiene clase media, pero sí que Brasil tiene claramente siempre una cuestión social de fondo con mucha protesta, y lo vemos todo el tiempo constante en las noticias. Y la cuestión racial también. Totalmente, sí, y quería llegar a eso no también, como que también tiene la cuestión racial, que como dice mi colega, no es menor. Entonces, como que todo el tiempo se dan esas cuestiones, y si amontonamos todo eso en una bolsa, claramente siempre es el odio el que prevalece. Entonces, ante ese odio, poder seguir fomentando la cultura y poder seguir haciendo música, ¿no? Y recién pensaba que recién que decía que los punk por ahí no le decían que era un poco agresivo el hip hop y demás, pero bueno, también los otros géneros necesitaba buscarle una explicación a esto que es una conversación con base y con que tenés ritmo, que es una canción, y que también no estaban entendiendo de dónde venía la mano, no había, porque en ese momento los punk eran los más que se rebelaban más con el sistema y demás, y tenían por ahí esa posición, y por ahí llega el hip hop también a romper con esto y a contestar y a romper, o sea, hacerlos a un lugar también al punk, no porque se parezcan en estilo, sino también los mensajes que dan. Entonces también es por eso que hacen un poco más de ruido. Exactamente. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente país que no tenemos hoy en la lista, que es Perú. Uh-huh. Perú tuvo su dictadura militar desde el 1968 hasta el 1980. Como que todas fueron muy, muy similares, ¿no? En cuanto a la línea de tiempo y en cuanto al plan Cóndor, digamos, ¿no? Como que fueron todas desencadenadas en el mismo tiempo, por el mismo lado, todas operaron casi de la misma manera. Entonces, el caso de Perú no es distinto. En Perú el hip hop llegó a mediados de la década de los 80s con películas conocidas como Bad Street, donde el tema principal era el breakdance. Entonces como que los peruanos dijeron, opa, ¿qué pasa acá? ¿Por qué están bailando este ritmo? ¿Por qué están haciendo esto? Y allí fue donde en primer elemento, en primera materia, el hip hop empezó a arraigarse en la zona de Perú. A finales de los 80, inicios de los 90, se escuchaban algunos grupos de rap diferentes en barrios de Lima. El primer grupo, por ejemplo, en salir fue Golpeando la Calle en 1991, fundado por DJ Pedro, un chabón muy represente de Perú, y eso trajo consigo a otros exponentes como Drupi G, Guasón MC, Mafia Organizada, etcétera, que fueron partiendo el movimiento en Perú. A finales de los 90 surge una nueva ola de representantes en lo que se puede destacar a Fucking Clan, Clan Urbano, Fortalezas, bueno, entre muchos en sí que podemos nombrar en una lista interminable, porque Perú la verdad que es uno de los países también que conmueve y contiene todo el tiempo mucho rap en sus calles. Bueno, sin ir más lejos... Me sorprendió... Sí. Perdón, No, decía que me sorprendió de Perú. Yo no sabía que el rap estaba tan arraigado, digamos, socialmente, sobre todo entre los jóvenes. Y me sorprendió siguiendo los últimos años del circuito de freestyle internacional, digamos, que de los eventos más importantes se han hecho ahí. Se hicieron un par de fechas del Mundial de God Level primero, que es como de selecciones de freestyle, y después se hizo la FMS Internacional, que era el evento más importante de todo lo que fue la temporada del año pasado. Se llevó también a Perú y llegaba a haber 15.000, 20.000 personas ahí en lugares enormes. O sea, creo que claramente es muy fuerte el género ya también. Sí, claramente es muy fuerte, y a pesar de
de que, como decís vos, COD Level, que es un torneo, como dijiste vos muy bien, de freestyle, de selecciones, y la FMS Internacional, que bueno, ya un poquito más la conocemos porque ya está hace un par de años acá en Argentina. Cuando se hizo la FMS Internacional en Perú, todavía Perú no tenía la FMS Nacional, y sin embargo agrupó y llenó la Plaza de los Toros, si mal no recuerdo. Sí, un lugar con increíble. 15.000, 20.000 personas estaba explotado, por lo tanto Perú siempre demuestra que está a la altura y como que viene que ya hace muchos años con la bandera del hip hop en los hombros. Sí, la verdad que eso también es otra posibilidad que se dio para que empiece a haber como un movimiento entre los países de la región que tiene que ver con el freestyle, porque al ser competitivo todo el tiempo se están cruzando, entonces todo el tiempo el público de cada uno de esos países está conociendo a los nuevos. Y bueno, le pasó por ejemplo a vos, le pasó también a Trueno, de que en el momento que empezaron a sacar temas propios ya eran muy conocidos en todos los países porque los habían visto batallar contra los mejores. Entonces era una cuestión de que ya, digamos que también ya tenían un público ahí esperando que ellos saquen algo. Después podía gustar o no, pero ya partían con una base de seguidores que se los había dado esto de estar compitiendo en el freestyle. Exactamente. Así que Perú también podríamos hacer algún capítulo así específico de cada país y hacer como algo más extenso para que no nos quede tan corto el programa, pero la verdad que sí, Perú tiene millones de artistas represent que están hace millones de años, valga la redundancia, ¿no? Hace por lo menos 10, 15 años que están en la movida, luchando, aportando, dando sus mensajes y siempre con un mensaje de rap consciente, ¿no? Así que bueno, vamos a proseguir con el siguiente país que tenemos acá en la lista, que nos toca Bolivia. Bolivia, en la cadena de Plan Cóndor o de dictaduras militares, como quieran llamarle, le tocó desde el 1964 hasta el 1982, una época también muy dura para el pueblo boliviano. El género también llega sin dudas al principio de la década de los 80 como una protesta problemática a la solución socioeconómica que atravesaba el país post dictadura militar, con una tendencia también a lo underground, a la calle, con eventos, festivales, carácter callejeros y muchos participantes que mantienen una línea ideológica de protesta consciente. Las influencias que tiene el hip hop boliviano, por ejemplo, son muy variadas, ya que adquiere el flow con una expresión lírica y métrica del rap en español. Todo ello combinado con instrumentos típicos de la región, como veníamos hablando también en Brasil, o como pasa también acá en Argentina, y sus máximos exponentes fueron Rafael MC, Lírica Andina en el año 95, y después otros exponentes destacados en la posterioridad como Familia Lírica, LP La Paz, Huayna Rap, Tamsi, etcétera, porque también hay millones de artistas en cuanto al hip hop en nuestro terreno latinoamericano y deberíamos tener un espacio para todos ellos porque la verdad que todos tienen mensajes muy conscientes. Y también Bolivia, que tiene esto de fomentar mucho también el folclore de las calles en cuanto a todo género, ¿no? En cuanto ya a su origen, ya tiene esto de hacerlo. Entonces me parece que esto va de la mano y también se lo debe haber apropiado de una manera muy, muy piola el hip hop boliviano. Totalmente. Yo creo que también, más allá de pensar en, obviamente, lo que fue el Plan Cóndor, las distintas dictaduras en todos los países, como un origen de un montón de injusticias sociales que se dieron, creo que después, una vez que se acababan las dictaduras, o en el caso de Argentina, que hubo entre medio de dos dictaduras, hubo gobiernos también, es como que también los gobiernos que iban pasando estaban cooptados de alguna manera por Estados Unidos también, así que no cambiaba demasiado. Incluso después en los 90 vino una ola de neoliberalismo que hundió más todavía en la pobreza a las poblaciones también, y es recién después de los 2000 que empieza a generarse algo distinto. Así que creo que en realidad fueron muchos años también ahí como cultivando un género que tenía mucho sobre qué protestar también. Bueno, como decías vos, claramente también es un cultivo de 10, 15 años de injusticias, de dolores. Después viene, como decís vos, en el 90 el neoliberalismo a la zona y termina con aplacar más a la gente en pobreza, en marginarlos más, en que haya más discriminación, más desigualdad social, cultural, económica. Y claramente esto generó un malestar totalmente social. Y bueno, la respuesta generalmente, como decimos o nos hemos acostumbrado algunos a decir en este último tiempo, que el amor vence al odio, la música termina sanando mucho, ¿no? Sí, porque si bien se cantaba sobre todo esto y se protestaba, también era una forma de sacarlo para afuera y tratar de sanar en comunidad, ¿no? O que va por ahí. Sí, y no dejar de lado también que obviamente es una reacción espontánea la que genera
que crezca un género como este, que parte desde la protesta social y todo, pero también es también una herramienta para la música festiva, para la música que se baila, para la música divertida, incluso en lo que es el rap, en muchos países para lo que fue también lo que se le dice gangsta rap, ¿no? Que es esto de lo mafioso y de un montón de como un mundo también propio que se genera dentro de casi una ficción que se hace en las canciones, que también es como que después se empieza a ampliar y hay de todo, ¿viste? No es que solamente se cierra en un género, sino que hay subgéneros de todo tipo también. Totalmente, totalmente. Y esto que acabas de decir recién de gangsta rap nos sirve de disparador para ir hacia el país de Colombia, porque en Colombia el subgénero de gangsta rap en su momento era el narco rap, ¿sí? Porque Claro. bueno, el hip hop en Colombia llega a mediados del 1980 también, con cassettes, revistas traídas por colombianos retornados de Estados Unidos, además de influencia del cine. Y el rap también llega a Colombia, al país, por el breakdance. Como que el breakdance fue un disparador clave para el movimiento, para el género en todos los países, porque fue lo que primero se vio. Digamos, podemos decir tranquilamente que vivimos en un mundo visual, que todo entra por los ojos, y cuando por ahí la gente de la sociedad no entendía a un tipo rapeándole, gritándole al micrófono, pero sí le llamaba la atención un tipo bailando sobre un ritmo, dando vueltas con la cabeza, haciendo giros medios raros, y esto claramente captó la atención de la sociedad y de ahí empezó a tomar mucha más fuerza el hip hop. Pero bueno, en Colombia, como recién decías vos, también después del año 2000 aparecen grupos como Tres Corona, que fueron muy conocidos, y mucho tiempo antes, en la época de Pablo Gaviria, estaba el subgénero del narco rap, ¿no? Que es lo que veníamos recién hablando, que se podría parecer a lo que es el trap hoy, el gangsta rap y toda esa movida que estamos curtiendo hoy. Sí, también porque donde había negocio, de alguna manera el narco en Colombia terminó metiéndose por todos los sectores donde podía poner plata y hacer negocio también. Entonces, obviamente, muchos artistas terminaban también formando parte. Exactamente. Podríamos nombrar varios artistas de Colombia en cuanto al gangsta rap o narco rap, como quieren decirle, Los Nandes, Rasta Gangster, Estilo Bajo, Cali Rap Cartel, Código Rap. Y es como vos decís, donde había un negocio, claramente se apuntaba y sabía que en algún momento el hip hop iba a tener la redundancia o la relevancia necesaria, y claramente en ese momento era una forma de aportar o apostar a un género. En Colombia también, con el tiempo, el reggaetón se hizo muy fuerte también, ¿no? Sí, el reggaetón, pero bueno, también podríamos hablar de que se hizo más. El reggaetón viene de las zonas más de Centroamérica, como El Salvador, Nicaragua, Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Panamá, y claramente también hubo una exportación, hubo una industria cultural que, bueno, a nosotros nos ha pasado, todos los que crecimos en la época de los 90, 95 para adelante, 90 para adelante, casi 2000, cuando empezó a surgir el reggaetón, Daddy Yankee, todos nos acordamos, Don Omar, como que en ese momento todos... Una época dorada. Exactamente, como que se traía esa música del lado de Centroamérica, y si se ponen a pensar hay un detalle que es muy muy lindo, que lo vamos a repasar en el próximo cuando repasemos Argentina, que es Argentina en estos momentos es el que está exportando reggaetón. Sí, es que justamente terminan metiéndose a disputar un mercado con monstruos de la música que manejan otros números, claramente. Bueno, sin ir más lejos, cuando Duki grabó en el disco de Bad Bunny, ya era un hito en su momento de estar hablando de llegar a un alcance impensado para un pibe de 22, 23 años como tenía en ese momento. Exactamente. Bueno, y el anteúltimo país que tenemos es Ecuador, que en cuanto porque ya que estamos haciendo para los que recién se enganchan, estamos haciendo una línea de tiempo casi paralela a lo que fueron las dictaduras militares en Latinoamérica, y nos toca ahora Uruguay, que fue del 1973 al 1985. Uruguay, un país del que mucho no se habla en cuanto a lo que fue represiones sociales, pero un país que sufrió mucho las consecuencias también del neoliberalismo en el 2000 y de las dictaduras militares. En Uruguay el hip hop se empieza a desarrollar a finales de la década de 1990, casi un poquito más después, con grupos conocidos como Sudaca en Guerra, Oeste, Profunk, integrada por las Contras Cuerdes o las TG Priede y Plátano Macho. Pero también le sucede algo muy argentino, como podría decirle algún despistado por ahí, como que se empieza a tomar fuerza posteriormente del 2000, 2003, con Bizarra Records, comienza un progresivo desarrollo de género en el país que hasta el día de hoy sigue muy vigente. Es un país que por ahí
no tienen muchos artistas que tengan tanta relevancia, pero sin embargo hay muchos artistas que merecen ser nombrados, como Biturbano, a rajatabla Flow Club o The Warriors. La verdad que son grupos muy representativos. Después, si tienen un tiempito, escúchenlos. Fueron ganadoras de un concurso conocidos como el Pepsi, que lo conocemos todos, el Pepsi Brand Plagued, que bueno, que surgió en el 2011. Y una banda que combina mucho el rap con el hip hop new metal. La verdad que es una banda muy muy buena, que ya vamos a tener aquí para que escuchemos todos juntos. Me gusta que estamos haciendo ahí como estamos haciendo un salpicado de cómo se originó el hip hop ahí en Latinoamérica, pero seguramente con el correr de la columna vamos a ir metiéndonos más por ahí en cada país y en algunas cosas que países que también que se fusionan, ¿no? Porque recién hablábamos de muchos países que nos hacen acordar a Argentina y viceversa, entonces obviamente vamos a ir tocando todo esto y lo vamos a ir fusionando. Exactamente. Y el último país, chicos, como para ir cerrando esta gran columna que nos tocó hoy, es Venezuela, que bueno, Venezuela es un país que siempre curtió mucho rap desde sus orígenes. Es decir, con decirles que la primera canción grabada en español fue realizada en Venezuela, ya les digo que es un país que cuenta con mucho rap, ¿sí? Es una canción que se compuso en los años 80 por un humorista venezolano llamado Perucho Conde, denominada La Cotorra Criolla, usando solo el ritmo del Ripper Delict, que es un tema que es muy famoso en el ambiente del rap, del grupo estadounidense de Sugar Hill. De hecho, lo escuchamos en la primera columna, lo escuchamos porque es un tema icónico para el género, pero que fue basada en la realidad que en ese momento se vivía en Venezuela. La masificación del género comienza a mediados del año 90 con el surgimiento de un colectivo del hip hop con el nombre La Corte, que se desintegraría por diferencias creativas. De igual forma, hasta el año 2001, el rap venezolano tendría mayor impacto gracias a un documental titulado Venezuela Subterránea, 4 elementos, una música. Una producción de las nuevas bandas, dando a conocer grupos musicales en ese entonces como Vagos y Maleantes, formados por Vudú y El Niga, o Guerrilla Seca. Estos serían los principales exponentes en los comienzos del hip hop en el país. La mayoría de las letras estuvieron influenciadas por el rap gangsta, como veníamos hablando recién. Desigualdad social, pobreza, droga, malestares y guerras entre bandas, que no podemos dejar pasar ello, porque hablamos de calle, hablamos de underground, y también tenemos que hablar que siempre hubo guerras entre bandas, o que no, nuestro grupo de rap es el mejor, que nuestra crew tiene más aguante, y siempre hubo como tires y aflojes entre esto. Entonces hubo muchos problemas sociales, hubo muertes, cosa de la que no estamos por ahí tan de acuerdo, pero que sin embargo suceden en las calles y no podemos dejar pasar por alto, ¿no? Es que también cuando es una música que nace en la calle y que cuenta lo que pasa en la calle, es imposible que no forme parte también de eso que se vive ahí, ¿no? Y sin duda las bandas, el narcotráfico, la delincuencia, todo eso no tarda en generar que aparezcan raperos de los distintos sectores y se hagan enfrentamientos. Exactamente. Como que es algo que se da continuamente en la calle por saber. Es como una pelea, una puja constante para ver quién tiene la verdad de la calle, ¿no? Para ver quién cuenta la verdadera realidad, por así decirlo. Entonces como que todo el tiempo constantemente como que se van dando esos tirillas flojes cívic. No, que también esto tira de afloje también tiene que ver con el género, ¿no? De decir una idea y una respuesta, y otra idea y otra respuesta, y debatir y demás. También están en las canciones o en las batallas que podemos ver en las plazas y demás. También juega un poco con esto. Exactamente. Y eso así sucedió más o menos hasta el año 2007-2008, cuando el rap gangsta, por así decirle, fue perdiendo un poco de peso y le empezó a dar paso a otros géneros que fueron ganando terrenos, como el hip hop o el rap conciencia, el último que hablamos, que este último ganó mucho peso mayor debido a que enfatizaba los problemas sociales en los que mucha gente se sentía parte, ¿no? Como que sentía que estaba contando la realidad de cada uno de los problemas que atravesaba la sociedad venezolana en esos momentos. En la actualidad el rap venezolano está como mucho más comercial, hablando de esa industria cultural que tanto remarcamos en esta columna, y bueno, ha influenciado muchísimos artistas que bueno, la verdad que son muy recomendados, ¿no? Como el primero, por ejemplo, el más famoso, por así decirlo, es Cancerbero, Apache, que laburaba con él, Lil Su, Pagona, Enciclopedia, que es un muchacho que todavía sigue participando en las batallas de freestyle, Deja Vu, Guaraos, Neutro, bueno, entre muchísimos. La verdad que tenemos mucha data y el tiempo se nos hace muy corto, así que deberíamos retomar todo esto, como dijo Vic, y hacer un paralelismo o hacer una
una columna de cada país, porque la verdad que son artistas que merecen la notoriedad porque formaron parte de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Porque a pesar de que el ritmo ha pesado, que el género, perdón, ha tomado mucho rumbo, ha tomado más notoriedad en estos últimos años, es algo de artistas que vienen luchando hace mucho tiempo para poder ser tratados como artistas, ¿no? Y no como vagos, como mucha gente los ha tratado durante muchos años. Por el momento también le podemos decir a la gente que puede escuchar el primer capítulo de esta columna ahí en Spotify, y también vamos a estar subiendo por si se perdieron algo, quieren volver a escuchar, o los nombres que está diciendo Santi también los va a poder escuchar por ahí, y más adelante le vamos a pedir también una lista con artistas que él recomiende que tenga que ver con el género. Exactamente. Sí, pensando que hoy, bueno, creo que debes haber nombrado mínimo a 50 artistas o bandas, así que bueno, recomendaciones sobran, y está bueno esto de ir pensándolo como una región también, que las cosas que pasan acá en Argentina también tienen que ver con lo que pasa alrededor de Argentina, y llevarlo también de manera cronológica para ir entendiendo esos contextos. Exactamente, para que entendamos bien los contextos, los trasfondos sociales que había en cada país. Y bueno, como dijeron bien ustedes, el próximo capítulo nos toca Argentina, donde vamos a hacer un repaso también sociopolítico de lo que fue la dictadura, cuando llegan los 90s el neoliberalismo, y bueno, cuando el ritmo empieza a tomar más notoriedad y más empieza a englobar más a audio escuchas, por así decirlo, y formar una gran familia de hip hop. Si quieren, les parece, cerramos esta columna de la mejor manera posible. Vamos a escuchar el tema Es Épico de Canserbero, del último país del que hablamos recién, de Venezuela. Canserbero, quien fue o es el máximo exponente del hip hop latino. Estás escuchando Radio Ritual. Nos encontrás en nuestras plataformas como @Revista Ritual. Desde la ciudad de La Plata, transmite Usina Radio.